A finales de los 90, MTV estaba en su apogeo. Los MTV estaban marcando tendencias, la radio estaba inundada de boy bands y pop prefabricado, mientras que en los suburbios de California, tres tipos en pantalones cortos y calcetas estaban a punto de cambiar la música juvenil para siempre. Blink no era solo una banda, era una actitud irreverente, sarcástica, infantil, pero también capaz de tocar fibras sensibles con melodías que se quedaban pegadas en la cabeza como un chicle en la suela. Mark Hoppus con su bajo y esa vibra de chico eternamente adolescente, Tom DeLonge, el guitarrista flacucho con voz nasal y una obsesión creciente por lo que había más allá de las estrellas, y Travis Barker, el baterista tatuado y técnicamente intocable que entró en 1998 para reemplazar a Scott Raynor y terminó convirtiéndose en el motor rítmico más poderoso que el pop punk había visto. Los tres juntos eran dinamita. Con Enemy of the State del 99, Blink alcanzó la gloria. What's My Age Again y All the Small Things no solo fueron hits radiales, fueron himnos de toda una generación. Videoclips con humor absurdo, desnudos corriendo por la calle, parodias a boy bands. Blink se convirtió en el escape perfecto para adolescentes aburridos que necesitaban una válvula de rebeldía. De repente estos chicos estaban llenando estadios y vendiendo millones de discos, mientras los críticos se preguntaban cómo demonios algo tan simple podía ser tan efectivo. Pero Blink-182 no fue solo chistes de pedos y bromas en el escenario. Con Take Off Your Pants and Jacket del 2001 demostraron que podían refinar la fórmula sin perder esa chispa. Era un disco hecho para sonar en todas partes. The Rock Show, First Date y Stay Together for the Kids confirmaron que podían hacer canciones bobas y tiernas, pero también profundas, abordando la desintegración familiar y la soledad adolescente. El mundo estaba a sus pies, pero el éxito masivo trajo consigo un desgaste invisible. Entre giras interminables, presiones de disqueras y expectativas cada vez más altas, los tres empezaron a sentir que Blink se les estaba saliendo de las manos. Ese espíritu de tres amigos haciendo música por diversión empezó a diluirse. El quiebre comenzó a notarse con el disco homónimo Blink-182, o el disco sin título, como algunos lo llaman. Allí por primera vez se adentraron en terrenos más oscuros y experimentales. Canciones como I Miss You, Feeling This y Down mostraban un grupo que quería evolucionar, dejar de ser vistos como los eternos payasos del pop punk. Musicalmente fue un paso gigante, pero emocionalmente marcó el inicio de una grieta interna. Tom DeLonge en particular empezó a sentirse atrapado, mientras Mark y Travis todavía disfrutaban de la vida punk rockera. Tom soñaba con proyectos más ambiciosos, atmosféricos, con letras sobre el universo y la existencia. Blink, para él, empezaba a sentirse como una jaula. Y en las entrevistas ya se notaba la incomodidad. Respuestas tensas, silencios, miradas incómodas. Para los fans, Blink seguía siendo la banda de los mejores veranos de su vida. Pero dentro del grupo la tormenta ya estaba formándose. El 2004 debía ser un año de gloria para Blink-182, ya que venían de giras exitosas, el disco homónimo había consolidado una madurez inesperada y, aunque todavía llenaban estadios con adolescentes de camisetas negras y bands destrozados, el grupo parecía haber encontrado un nuevo rumbo, pero detrás de ese aparente éxito había tensiones que crecían como grietas en una pared. El problema tenía nombre y apellido: Tom DeLonge. No es que Tom odiara a sus compañeros ni mucho menos, el asunto era más complejo. Mientras Mark y Travis disfrutaban de seguir con el ritmo de las giras y entrevistas y la vida que Blink imponía, Tom sentía que estaba ahogándose. El disco del 2003 lo había marcado profundamente. Por primera vez había podido experimentar con sonidos más atmosféricos, más introspectivos, y había descubierto que quería llevar esa música más lejos. No quería seguir siendo solo el guitarrista que canta canciones sobre chistes. Al mismo tiempo, su vida personal estaba cambiando. Tenía una familia que cuidar, estaba cansado de las giras y quería un respiro. Mark, por otro lado, vivía Blink-182 como su proyecto de vida. Para él, la banda no era solo música, era identidad, hermandad y futuro. Esa diferencia de visión fue creando un muro invisible entre ambos. La gota que colmó el vaso llegó en 2004 cuando Tom propuso que la banda se tomara un descanso prolongado. Quería tiempo para experimentar con nuevos sonidos y, sobre todo, pasar más tiempo en casa. Mark y Travis lo interpretaron como una traición, como si Tom estuviera diciendo «ya no me importa Blink tanto como antes». Las discusiones fueron cada vez más intensas y lo que antes se resolvía con bromas o cervezas ahora quedaba en silencio incómodo. Finalmente, el 22 de febrero del 2005, Blink anunció oficialmente un indefinido descanso. El comunicado de prensa fue frío, casi corporativo. Los miembros de Blink-182 han decidido tomar un descanso indefinido para enfocarse en sus familias y otros proyectos. Pero los fans sabían que había algo más detrás. No era un simple descanso, era el final de la banda que les había dado la banda sonora de su adolescencia.
Tom desapareció casi de inmediato en su nuevo proyecto, Angels on Airwaves, una banda con ambiciones cinematográficas, sonido épico, letras sobre la grandeza de la vida y el universo. Para Tom, era el camino natural. Para muchos fans de Blink fue una bofetada, parecía estar renegado de todo lo que Blink representaba. Mark y Travis por su lado no tardaron en armar su propio proyecto, Plus 44, con un sonido más electrónico y melódico. El dúo buscaba demostrar que podían sobrevivir sin Tom. Su disco, When Your Heart Stops Beating, del 2006, fue bien recibido, pero en el fondo todos sabían que no era lo mismo. La ruptura dejó cicatrices profundas. Mark se hundió en una depresión que él mismo confesó años después. Travis, siempre el más callado, se refugiaba en la batería y en su vida familiar, y Tom, en cambio, hablaba en entrevistas de Blink como si fuera un capítulo cerrado, casi un error juvenil. Los fans quedaron en un limbo extraño. Por un lado, seguían apoyando los proyectos alternos, pero por otro, había un vacío imposible de llenar. Blink-182 había muerto y nadie sabía si algún día volvería. Lo que nadie sospechaba era que el destino estaba por intervenir de la forma más brutal e inesperada posible. La historia de Blink-182 pudo haber quedado como una simple anécdota de los 2000. Una banda que marcó una generación, se peleó en su mejor momento y terminó diluyéndose en proyectos separados. Pero el destino tenía otros planes, y esos planes llegaron en forma de fuego, metal retorcido y una noche que nadie olvidaría. Era el 19 de septiembre de 2008. Travis Barker había terminado de tocar con su amigo y socio Adam Goldstein, DJ AM, en un evento privado en Carolina del Sur. Todo había salido bien, público animado, música que mezclaba la batería frenética de Travis con el talento de DJ AM. Al terminar subieron a un avión privado junto a 2 miembros de su equipo. La idea era regresar a casa, rápido como tantas veces antes. Pero el vuelo nunca llegaría al destino. El Learjet 60 en el que viajaban sufrió un fallo durante el despegue. Uno de los neumáticos explotó en la pista. El avión trató de abortar el despegue, pero la velocidad era demasiado alta. La nave se salió de control. Chocó contra una valla, atravesó la carretera y explotó en llamas. Los 2 pilotos murieron en el acto. También perdieron la vida los asistentes de Travis y AM. Solo ellos 2 sobrevivieron. La escena fue terrorífica. Travis, envuelto en llamas, logró salir corriendo del avión y rodó en el suelo intentando apagar el fuego que consumía su piel. Sus tatuajes, sus brazos, sus piernas, casi el 65% de su cuerpo quedó cubierto de quemaduras de 2º y 3er grado. Lo llevaron de emergencia a un hospital, donde pasó semanas sometido a cirugías, injertos de piel y un dolor indescriptible. Durante su recuperación, Travis llegó a confesar que pensó en quitarse la vida. El trauma era demasiado grande, no podía dormir, temía los aviones, un miedo que ya tenía antes y que ahora se transformó en fobia absoluta, y vivía atormentado por los gritos de aquella noche. Pero también hubo un giro inesperado. En ese hospital, mientras luchaba por su vida, Travis empezó a recibir visitas de 2 personas con las que no había hablado en años, Mark Hoppus y Tom DeLonge. El accidente fue un golpe de realidad brutal. De repente las peleas, los egos, los resentimientos, todo parecía insignificante. Ver a Travis al borde de la muerte removió las fibras más profundas de Mark y Tom. Blink-182 en silencio había perdido años preciosos por orgullo y ahora uno de ellos estaba a punto de no volver nunca. En entrevistas posteriores los 3 admitieron que ese accidente fue el punto de inflexión. Tom dijo que cuando se enteró lo primero que pensó fue: no importa lo que hayamos peleado, ese es mi hermano. Mark reconoció que estar en la habitación del hospital junto a Travis y Tom fue extraño al principio, pero también liberador. Después de tanto dolor seguían siendo familia. El accidente no solo salvó a Travis, quien milagrosamente logró recuperarse tras meses de dolor y terapia, también salvó a Blink-182. Fue la chispa que encendió un nuevo capítulo, uno que nadie veía venir. Para 2009, apenas unos meses después de que Travis saliera del hospital, los rumores empezaron a crecer. ¿Y si Blink regresaba? ¿Y si después de todo todavía había una segunda oportunidad? La respuesta llegaría de la forma más espectacular posible, en televisión nacional, frente a millones de personas. El 8 de febrero del 2009, en el Staples Center de Los Ángeles, la industria musical se preparaba para la ceremonia de los Grammy. Como cada año, la alfombra roja brillaba, los flashes inundaban el lugar y las celebridades desfilaban con sus mejores sonrisas ensayadas. Nadie esperaba que esa noche 3 tipos que llevaban años sin hablarse se robarían el show sin necesidad de cantar una sola nota. La noticia empezó a correr entre los asistentes y periodistas. Blink-182 iba a subir al escenario, no para tocar, sino para presentar un premio. Para los fans de toda la vida, aquello ya era un evento histórico. Era la primera vez que se verían juntos desde la ruptura del 2005. Nadie sabía qué esperar. Un saludo frío,
¿Una aparición meramente protocolaria o acaso algo más? Cuando Mark, Tom y Travis aparecieron en escena, el público enloqueció. Travis, aún delgado y con visible fragilidad tras su accidente, se mostró firme. Mark, con una sonrisa nerviosa, miraba a la multitud como si no pudiera creer que estaba ahí de nuevo. Y Tom parecía incómodo, pero al mismo tiempo había una chispa de emoción en sus ojos. We used to play together, and we decided we're gonna play music together again. Solíamos tocar música juntos y hemos decidido que vamos a volver a tocar música juntos otra vez. El Staples Center estalló en aplausos. Era oficial. Blink estaba de regreso. La emoción no era solo de los fans. Para la industria musical, la reunión de Blink era un acontecimiento cultural. El pop-punk que muchos daban por muerto en la era de los Black Eyed Peas y Lady Gaga volvía a tener un símbolo, y no cualquiera. Volvía la banda que había definido a toda una generación. Ese anuncio fue más que un titular, fue una reconciliación pública. 3 hombres que habían atravesado peleas, divorcios, traumas y un accidente mortal decidían dejar todo atrás, al menos por un tiempo, para volver hacia lo que mejor sabían hacer: música juntos. Las redes, todavía en una temprana edad de MySpace, foros y los primeros años de Facebook y Twitter, se inundaron de mensajes. Los fans compartían videos del momento, lloraban de emoción, recordaban verlos en la secundaria y ahora tenerlos de vuelta en su adultez. Blink-182 había pasado de ser la banda que los acompañaba en fiestas y vacaciones a convertirse en una especie de memoria viva de juventud. El anuncio no solo fueron palabras al aire. De inmediato, Blink confirmó que volverían a los escenarios con una gira mundial y que trabajarían en un nuevo disco. El proyecto no sería fácil. Había demasiadas heridas aún frescas, pero la motivación era clara. Travis había sobrevivido y con él había sobrevivido la oportunidad de Blink-182 de escribir un nuevo capítulo. El regreso no era un simple negocio, aunque claro, las disqueras y promotores estaban encantados de ver a Blink otra vez en activo. Lo que realmente pasaba era lo emocional. Cada miembro veía en la reunión algo distinto. Para Mark era recuperar a su familia. El hombre que más había sufrido la ruptura veía el regreso una segunda oportunidad casi terapéutica. Para Travis era un renacer. Después de mirarle a la muerte a los ojos, la batería y Blink eran la confirmación de que seguía vivo. Y para Tom era un reto. Tenía a Angels and Airwaves, un proyecto que le llenaba artísticamente, pero el llamado de Blink era importante e imposible de ignorar. Así nació la semilla de lo que 2 años después sería Neighborhoods. Un disco marcado por la distancia, el reencuentro, la cicatriz del accidente y el peso del tiempo. Pero antes de encerrarse en el estudio, Blink debía volver a hacer lo que siempre había hecho mejor: subirse a un escenario, tocar como si fueran adolescentes otra vez y recordarle al mundo por qué, incluso con todas sus peleas, valía la pena que existieran juntos. La gira del 2009 fue un éxito rotundo. Blink-182 volvía a llenar escenarios. La nostalgia estaba en el aire y los fans coreaban los clásicos como si no hubiera pasado un solo día desde aquel 2003. Pero tras la euforia del escenario llegó la verdadera prueba. ¿Podían estos 3 tipos volver a trabajar juntos en un estudio? Después de años de resentimiento, caminos separados y personalidades que habían evolucionado en direcciones opuestas, la respuesta fue complicada. Cuando Blink se reunió, cada uno traía un equipaje creativo enorme. Tom había estado inmerso en Angels and Airwaves, un proyecto con un sonido expansivo, atmosférico, casi cinematográfico, donde las guitarras parecían flotar en el espacio. Su mente ya no estaba en riffs rápidos y coros de 3 acordes, quería épica, atmósferas y trascendencia. Mark, por su parte, venía de Plus 44, donde había explorado un pop rock más electrónico, melancólico y personal. Su visión era oscura, cargada de introspección, muy lejos del tono adolescente que los había hecho famosos. Y Travis era Travis. Tras sobrevivir el accidente, su batería había adquirido un nuevo peso. Cada golpe era visceral, como si reafirmara su derecho de seguir vivo. Además, había experimentado con hip hop, colaborado con raperos y llevado su técnica a un nivel casi inhumano. El reto era obvio: juntar esas 3 piezas y esperar que encajaran otra vez. Al principio intentaron reunirse físicamente en el estudio, pero la química no fluía como antes. La confianza estaba rota, todavía había heridas que no habían cicatrizado del todo. En lugar de pasar días encerrados componiendo juntos como lo hacían en los 90, empezaron a trabajar por separado. Cada uno grababa ideas en estudios distintos, las enviaba y el resto añadía sus partes. En teoría era un método moderno, práctico. En la práctica reflejaba la falta de conexión real entre ellos. Mark lo describió después con cierta amargura. Era como si cada quien estuviera en su propia banda y al final juntáramos sus resultados.
Tom, en cambio, lo veía como un proceso natural creativo, que les daba libertad. Travis se limitaba a cumplir aportando baterías explosivas que muchas veces eran el pegamento que mantenía unidas las canciones. El resultado fue un disco marcado por la oscuridad. Neighborhoods no tenía nada que ver con los himnos juveniles de Enemy of the State. Aquí no había chistes ni riffs soleados, había sombras, heridas y una madurez inevitable. Los títulos de las canciones ya lo dejaban claro: Ghost on the Dance Floor, After Midnight, Wishing Well, Love is Dangerous. El disco era el reflejo de 3 hombres adultos que habían sobrevivido a peleas, muertes, accidentes y divorcios. La influencia de Angels and Airwaves se sentía en las guitarras espaciales y en la atmósfera épica de varios temas. Plus 44 estaba presente en los pasajes más introspectivos y electrónicos, y Blink-182, el Blink clásico, aparecían destellos, coros pegajosos, energía punk, pero siempre teñidos de una sombra más seria. Durante entrevistas era evidente que no todos estaban conformes con el proceso. Mark quería más cohesión, más trabajo en equipo. Tom defendía la libertad de cada uno. Travis, aunque agradecido de estar vivo y tocar con sus hermanos, se sentía atrapado entre 2 visiones irreconciliables. Aún así, contra todo pronóstico, el disco avanzaba. Cada sesión, cada archivo compartido era una pequeña victoria. No estaban recreando la magia juvenil de los 90, pero estaban creando algo distinto. Un álbum que hablaba del presente, no del pasado. Después de casi 2 años de idas y vueltas, el 2011 trajo la noticia que los fans habían esperado desde aquel anuncio en los Grammys. Blink-182 lanzaría un nuevo disco, titulado Neighborhoods. El nombre no era casualidad, representaba la idea de que cada uno vivía en su propio barrio, en su propio mundo, pero aún así, todos formaban parte de la misma ciudad, Blink-182. Era una metáfora perfecta de lo que había sido un proceso de grabación al cual no estaban acostumbrados. Cuando el sencillo Up All Night salió en julio del 2011, Internet explotó. El sonido era raro, diferente, con guitarras pesadas y un ambiente oscuro. Pero lo importante era simple: Blink-182 estaba de vuelta, con música nueva. Así que, ¿qué importa? El 27 de septiembre del 2011, el silencio terminó. 6 años después de la ruptura, 3 años después del accidente de Travis y 2 años después del anuncio de reunión, Blink-182 lanzó su esperado nuevo disco. Para muchos fans ese día fue un viaje en el tiempo. Recordaban estar en la secundaria o en la preparatoria cuando salieron Enemy of the State o Take Off Your Pants and Jacket. Ahora, con más de 20 o 30 años encima, volvían a escuchar a la banda que había marcado su adolescencia, pero ya no eran los mismos, y Blink tampoco. Una de las mayores diferencias con el Blink clásico eran las letras. Aquí ya no había bromas sobre sexo adolescente o chistes escatológicos. En cambio, había muerte, ansiedad, sustancias, amor roto y redención. Era inevitable. Tom estaba obsesionado con temas existenciales. Mark lidiaba con la depresión y Travis aún cargaba el trauma de su accidente. El resultado fue un álbum con un peso emocional inédito en la historia de la banda. Este no era un disco perfecto ni pretendía serlo, era un disco necesario. El documento de una reunión que solo fue posible porque Travis había sobrevivido. Para los fans, escuchar de nuevo a Mark y Tom cantando juntos, con Travis golpeando la batería como si su vida dependiera de ello, era suficiente. No importaba que el resultado fuera irregular, lo importante era que Blink estaba de vuelta y que aún tenían algo que decir. El lanzamiento de Neighborhoods en el 2011 fue como abrir un cofre enterrado. Dentro había oro, pero también polvo y grietas. Los fans se volcaron a escucharlo. Las ventas iniciales fueron fuertes y Blink se embarcó en una gira que parecía una fiesta de reencuentro. Sin embargo, bajo la superficie, las tensiones nunca se fueron del todo. La gira fue un éxito comercial, pero también un campo de pruebas emocional donde los roces creativos entre Mark y Tom, que habían sido una de las razones de la ruptura del 2005, empezaron a asomar otra vez. Algunos días Blink parecía más unido que nunca. En otros se notaba que algo no terminaba de encajar. Era como si la reunión hubiera sido posible gracias a la tragedia de Travis, pero no gracias a una verdadera reconciliación. La música los había juntado de nuevo, pero las diferencias de visión seguían creciendo y pronto serían imposibles de ignorar. Después de la gira de Neighborhoods, Blink-182 estaba en un cruce de caminos. Habían vuelto, habían probado que podían llenar estadios y que su música seguía importando, pero la maquinaria interna crujía. El disco había sido un triunfo para los fans, pero también una herida mal cerrada para la banda. En el 2012, Blink rompió con Interscope Universal, la discográfica con la que habían trabajado durante gran parte de su carrera. La relación no era buena. Se habían quejado del proceso de promoción de Neighborhoods y sentían que la disquera no entendía a la banda ni a su base de fans. Así que decidieron ir por la vía independiente. Eso, en teoría, les daba libertad creativa y control total.
En la práctica significaba que Blink tendría que organizarse como nunca antes, y ahí estaba el problema. La banda no era precisamente un reloj suizo en cuanto a organización. Sin embargo, la independencia les dio un aire fresco. En diciembre del 2012, apenas un año después de Neighborhoods, lanzaron un EP de 5 canciones titulado Dogs Eating Dogs. El proceso fue rápido y, según los tres, más colaborativo que el álbum anterior. Por primera vez en años se sentaron juntos en el mismo espacio, componiendo como lo hacían antes, en aquellos primeros días. El resultado fue un EP variado, con experimentación y energía renovada. When I Was Young fue un inicio melódico y nostálgico, casi cinematográfico, con un órgano que recordaba más a Angels and Airwaves que a Blink, pero con un toque fresco. Dogs Eating Dogs, oscura, potente y con riffs agresivos y letras sombrías, una de las piezas más sólidas de la banda en años. Disaster, una mezcla de pop con toques electrónicos con una vibra casi apocalíptica. Boxing Day, la sorpresa del EP, una balada acústica con tintes folk que mostraba un lado más íntimo y vulnerable de la banda, para muchos una joya inesperada. Pretty Little Girl, quizá la más polémica, con la participación del rapero Yellow Wolf. A algunos les encantó la experimentación, otros lo vieron como un experimento fallido. Al final, Dogs Eating Dogs fue un respiro creativo, pero también un espejismo. Parecía que habían encontrado de nuevo la fórmula, pero lo cierto es que las tensiones no estaban resueltas. El EP representó a un Blink más maduro, pero no logró sellar la fractura interna, y esa fractura estallaría poco después, en el 2015, cuando Tom DeLonge dejaría la banda una vez más, dando inicio a una nueva era con Matt Skiba. Para los fans fue un golpe emocional. Muchos esperaban que la reunión del 2009 hubiera sido definitiva, pero la realidad era otra. La historia del grupo parecía estar condenada a repetir un ciclo de unión y ruptura. Sin embargo, la sorpresa positiva vino en forma de Matt Skiba, guitarrista y vocalista de Alkaline Trio, quien fue invitado a unirse a Blink-182. Su incorporación fue un aire fresco, un músico talentoso con una energía diferente y un enfoque más comprometido con la banda. Matt no reemplazaba a Tom de manera exacta, aportaba su propio estilo más oscuro y melódico, con influencias del punk rock de Chicago, pero en muchos sentidos logró lo que Tom no podía en ese momento: estabilizar la dinámica de Blink-182 y permitir que la banda siguiera activa, grabando y girando. En muchos sentidos, Neighborhoods es como una cicatriz visible, imperfecta, pero testimonio de supervivencia. Cada nota, cada verso, cada riff contiene la memoria de un accidente que casi terminó con Travis, de años de rencores, de la magia de reunirse y volver a tocar juntos. Blink-182 enseñó que la música no es solo un producto comercial, es un espejo de la vida, con alegrías, tragedias, reconciliaciones y pérdidas. Neighborhoods es la prueba tangible de que incluso después de la ruptura, después del dolor, la música puede ser un puente, un hilo que une pasado, presente y futuro. Y así, aunque la banda volviera a separarse de modo que todos conocimos, ese disco quedó como un monumento silencioso, recordando a los fans que Blink-182 no es solo lo que fueron, es también lo que sobrevivieron a ser.